Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. A mí me gustó muchísimo este libro porque no es un libro, la filosofía no es un tema fácil de entender. Y siempre para aprender algo nuevo ayuda a estar familiarizado con algo, explicar, hacer metáforas comparado con algo que tú ya entiendes muy bien. Y Los Simpsons es una serie que yo vi mucho en mi infancia. Te ayuda bastante, el analizar a Los Simpsons, la dinámica de ellos de una manera filosófica, te ayuda bastante a entender este diferente tipo de temas. También lo que me pareció curioso es que cada capítulo en el libro es escrito por un filósofo diferente. El libro no es un solo autor o autora, son varios. De hecho, fueron 20 filósofos diferentes que lo escribieron y 3 diferentes que lo editaron. Entonces es un libro bastante bien analizado, bastante bien respetado dentro de la comunidad filosófica. Y los autores creo que hacen un buen trabajo de mirar más allá de las bromas, los ataques a la sociedad, los comentarios de la serie y mezclar ese pensamiento filosófico. Entonces van a responder preguntas en el libro comparando a Homero con Aristóteles, qué es lo que significa Bart desde el punto de vista individualista o desde el punto de vista social. Entonces me pareció un libro que te permite analizar el mundo de hoy, porque Los Simpsons en verdad es una representación del mundo de hoy, de un punto de vista mucho más filosófico. Volviendo al libro, el primer capítulo empieza analizando a Homero Simpson. Homero no es una persona que es respetable, en verdad. No es una persona que tú dirías yo quiero ser como él o es admirable. Si lo evalúas de una manera moral, es alguien que no es bien rankeado, por decirlo así. Pero ese es el enigma. Si Homero Simpson, el personaje principal, el que más habla, el que más tiene frases en la serie, el que más tiempo sale en la televisión, si es una persona mala moralmente, ¿cómo es que nosotros lo admiramos? ¿Cómo es que nosotros tenemos una conexión tan fuerte con este personaje? Y aquí es cuando el libro analiza, mejor dicho, a Homero desde el punto de vista de Aristóteles. Aristóteles tenía una teoría que decía que habían 4 tipos de personalidades: el virtuoso, el continente, el incontinente y el vicioso. Entonces, para entender cada una de estas personalidades, por ejemplo, miremos la situación en la cual tú y yo, o cualquier persona, se encuentra una cartera, una billetera con dinero en la calle de un extraño. Cada una de estas personalidades va a actuar diferente en esa situación. El virtuoso no solamente va a devolver la cartera, sino que también lo va a hacer felizmente y orgullosamente. Esa persona sabe que está haciendo lo correcto y que lo correcto se debe hacer y se va a sentir feliz de haber hecho lo correcto. Ese es el virtuoso. El continente devuelve la cartera, pero sabe que está yendo en contra de sus impulsos de quedarse con el dinero. Entonces este tipo de personas suelen hacer muchas veces lo correcto, pero a veces más por presión social o quizás por cómo fueron criados, etc. Saben que hay algo correcto que deben hacer, pero no se sienten necesariamente feliz de estar haciendo lo correcto. Si pudieran vivir en otro mundo donde solamente cumplen sus impulsos, lo hicieran. Entonces ese es el continente. El incontinente se queda con la cartera. Una persona que sabe que está mal, puede ver, entiende que hay un valor, hay una moral que te dice que deberías devolver la cartera, ese dinero no es tuyo, pero te la quedas de todas maneras. Y el vicioso se queda con la cartera y simplemente lo hace y no le ve nada de malo. Él o ella simplemente piensan, esta cartera me la encontré yo, esto es mío. Y no le ven ningún tipo de otro ángulo. Y el problema con esta teoría, o digámoslo, una cualidad de esta teoría, es que Aristóteles sabe que tú puedes ser virtuoso en una cosa, pero un vicioso en otra. Y aquí es la complejidad de Homero. Homero es tanto tiempo, lo vemos en televisión, hay tantos capítulos de Los Simpsons también, que digamos vemos toda su personalidad. Entonces, sí, si lo miramos a él objetivamente, él se ve mal, porque es particularmente cierto con respecto al consumo de alimentos, bebidas, su falta de actividad sexual con su esposa. Es bastante mentiroso, no es sensible a las necesidades de las demás personas. Hay ejemplos de varios capítulos, ¿no? Hay un capítulo que le obliga a su vecino Flanders a venderle muebles súper baratos, a pesar de que él sabe que Flanders está quebrado, está en una situación difícil económicamente. Eso es algo obviamente malo. Él una vez se comió 64 pedazos de quesos en la noche, que era la comida de la familia, sin siquiera despertarse, simplemente comiendo todo lo que podía.
le mintió a su esposa sobre si se había graduado de bachillerato, le mentía a su familia de ir al trabajo si iba a la taberna de Moe. Muchas veces ni siquiera se acuerda que Maggie existe, así que no es el mejor padre del mundo. No fue buen esposo. Tiene muchos panas, por decirlo así. Tiene muchas personas con las que bebe y comparte, pero en verdad no tiene amigos. ¿No? Él no tiene ni un solo buen amigo. Él bebe con Barney, con Lenny, con Carl, pero a ninguno de ellos les expresa sus metas, sus objetivos, sus ideas de la vida, nada por el estilo. Entonces Homero, cuando vemos todas esas cosas, es malo. Pero también es bueno en otras cosas. Por ejemplo, sí, no se le olvida a Maggie de que existe de vez en cuando, pero cuando vas a su oficina en la planta nuclear, él tiene puras fotos de ella por todos lados. Él nunca les infiel a Marge, a su esposa. De hecho, se divorció de ella en un capítulo para poder casarse con ella otra vez, porque Marge nunca pudo tener esa boda bonita que ella quería tener porque no tenían dinero. Ahora que Homero tenía dinero, él se casa con ella otra vez para poder regalarle eso. Eso es un momento bonito. Él hasta sabiduría religiosa, teológica muestra, cuando deja de ir a la iglesia y dice Dios está en todos lados, ese tipo de pensamiento que hasta lo hace ver hasta inteligente cuando quiere serlo, y uno se conecta con eso, ¿no? Entonces no es un vicioso, sino que da lástima. Y la razón por la cual él da lástima, y Aristóteles dice que cuando las personas dan lástima se crea una conexión. Y en el caso de Homero esto pasa por dos razones. Uno, la educación de él deja mucho que desear. Uno sabe que él no es una persona muy inteligente, muy sensible hacia las necesidades de otras personas, pero él creció en Springfield, un pueblo que, por lo que nos muestra la serie, los habitantes tienen bastantes defectos de carácter serio, severo, son desde el rango del o muy estúpidos o muy maliciosos, ¿no? Parecieran todos incompetentes, despistados, y es ahí donde él se crió sin mucho dinero. Y Aristóteles decía que para tener un buen carácter ético tienes que generar un ambiente o comunidad capaz de crear ese carácter. Entonces, si tú no creces en un lugar así, no vas a poder tener esa ética buena, es muy difícil. Por lo tanto, Homero pasa esa prueba. Sí, él es una quizás mala persona en muchas situaciones, pero ese es el mundo en el cual él se desenvuelve. Al mismo tiempo, su padre nunca lo apoyó, su mamá lo abandonó cuando él era muy joven. Entonces, generalmente él no es vicioso. Es egoísta, es muy estúpido a veces, por supuesto da risa, pero él no le desea en verdad mal a las demás personas. Él nada lo hace por maldad, todo lo hace por ignorancia. Entonces eso es algo que Aristóteles mencionaba, crea una cualidad, una conexión entre las personas. Entonces ese es Homero Simpson, y de aquí el libro pasa a analizar a Lisa. Y este capítulo me pareció muy interesante porque Lisa no sale mucho, o sea, sí sale bastante en la serie, por supuesto, pero se pasa mucho más tiempo en la serie con Homero, hasta el mismo Bart, que con Lisa. Y Lisa nunca lo había pensado así, pero en el libro explica que ella es una representación muy fuerte de la cultura estadounidense. La serie, por supuesto, Los Simpsons es creada en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una relación muy de amor y odio con los intelectuales. Esto no es único de Estados Unidos, otros países también lo tienen, pero Estados Unidos es bastante identificado con ese amor a los intelectuales que progresan a la sociedad con nuevas tecnologías, nuevas curas a enfermedades, etcétera. Y también un odio a esos intelectuales que le creen decir a la gente cómo vivir, cómo pensar. Una cultura, la cultura por supuesto de Estados Unidos, muy individual en ese aspecto. Cada quien decide por sí mismo lo que significa la felicidad y no les gusta que otra gente le diga qué es lo que es. Y Lisa representa esto en la serie. En varios momentos en la serie Lisa dice algo, digamos, inteligente o expresa su opinión y la gente está de acuerdo con ella y la felicita, que inteligente es, etcétera, etcétera. En otro momento ella también dice su opinión, pero la gente le responde como que, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabe ella? Yo tengo derecho a mi opinión también. Y eso es muy real en el mundo. Vale recordar que la gente en verdad entiende, creo que intuitivamente todos entendemos que hay gente que sabe más que uno. El problema es la autoridad. Y ese es lo que Lisa representa. Por ejemplo, un historiador, si yo quiero saber cuál fue la primera batalla de la edad medieval en Europa, yo voy a confiar más en la opinión de un historiador que en la opinión mía. Pero si alguien me está preguntando por quién votar en un partido político, no me importa mucho la opinión de un historiador. Entonces, ese es el debate siempre de qué tan específico es la opinión de alguien y qué tan específico es el conocimiento de alguien. Y este problema viene de la democracia, es lo que argumenta el libro. Filosóficamente, cuando la democracia se empezó a argumentar, esto era un concepto de vamos a eliminar que las aristocracias, las oligarquías, las monarquías decidan por el resto del pueblo cuál es el rumbo del país, cuáles son las leyes, etcétera, etcétera.
Lo que hicimos fue que dejamos eso atrás y nos pasamos, hasta cierto punto, y nos pasamos ahora a elegir a que cada persona con sus votos tengan una voz. Y eso se puede confundir a veces a pensar que todas las voces tienen el mismo valor. Y eso no es, obviamente, por supuesto, no es verdad. Al mismo tiempo, la gente no quiere volver a las sociedades elitistas del pasado. Entonces, es difícil para la gente identificar que la igualdad política no implica que nadie pueda poseer conocimientos de lo que otros carecen. Y de hecho, creo que muy pocas personas piensan así, ¿no? Yo no, si a mí se me daña el carro, yo no voy a preguntarle a otras personas cuál es el problema del carro, le pregunto a un mecánico. Y si esto no fuera algo intuitivo que todo el mundo entiende, entonces ¿para qué leer libros? ¿Para qué escucharme a mí en este momento? ¿Para qué ir a la escuela? Claramente todos tenemos un valor en la noción del conocimiento. Y todos entendemos que hay alguien que quizás sabe más que yo y voy a entender esa opinión. Y eso es lo que Lisa representa. Y el problema es, no digamos el problema, lo curioso es que Lisa no es una interpretación de alguien intelectual halagadora. Ella no es alguien que es respetada por el resto del pueblo por ser inteligente. De hecho, su intelectualismo es utilizado como broma en el show. Siempre es ella como que quizás demasiado inteligente o muy predicadora, muy diciéndole a los demás cómo vivir. Y ejemplos de esto es como ella es vegetariana y ella es muy como dogmática con esto, muy inconsistente a veces. A veces utiliza a Bart para hacer experimentos científicos sin su conocimiento. Esto no es ético, pero como ella piensa que está logrando hacer algo importante para la ciencia, lo hace de todas maneras. Ella se agita mucho políticamente para formar parte del equipo de fútbol como mujer. Ella decía por qué las mujeres no pueden jugar fútbol. Y cuando empieza el juego de fútbol resulta que ella lo que quería era protestar y ya, no le importa mucho jugar el deporte. Entonces la pintan de esa manera. Su sabiduría por supuesto es valiosa. Es una persona muy inteligente, es respetada en la serie, pienso yo. Pero es una persona condescendiente con los demás. Y aquí es cuando los escritores de Los Simpsons son bastante de respetar, son unos bárbaros en su trabajo. Ellos resuelven este conflicto, por decirlo así, quizás te dan una respuesta al mismo, en un solo capítulo, que se llama Lisa la vegetariana. En este capítulo ella empieza a pensar lo que no lo dicen explícitamente en el capítulo, pero es la teoría moral de Immanuel Kant, que habla de que tenemos que examinarnos cuidadosamente a nosotros, entender cuáles son nuestros principios y eliminar todo tipo de contradicción entre los principios y las acciones. En otras palabras, no actúes en contra de estos principios. Pero para entender eso hay que pensar mucho sobre tu propia persona. Y Lisa hace eso, ella empieza a analizar de que un animal indefenso en un zoológico está mal. Está mal hacerle daño a esos animales, está mal meterlos presos, está mal cazarlos. Y de repente ella está en una parrilla, en un asado en el patio de su casa, con Homero, el resto de su familia, y se da cuenta que ella está comiendo un animal indefenso. Y se convierte en vegetariana, pero no solamente se convierte en vegetariana, sino que le da un ataque de pánico. Básicamente agarra todos los platos, tumba la parrilla, prohíbe a todo el mundo de que coma la carne ese día y Homero por supuesto se enoja con ella, la regaña y ella se escapa más o menos, se va a una comunidad vegetariana en la azotea de Apu, el hindú que es vegetariano por supuesto, que tenía la tienda en Los Simpsons. Cuando está en esta nueva comunidad de vegetarianos, está también Paul McCartney, el de los Beatles, su esposa Linda, otra gente famosa que también es vegetariana. Y ella se siente ahora respetada, se siente con gente más inteligente. Y ella le pregunta a Apu que cuándo será que estos estúpidos aprendan que es perfectamente sano comer con vegetales, frutas, granos y queso. Y Apu le dice, queso. Y ese momento en la serie, ahí Lisa reconoce que ella estaba siendo muy arrogante. Que ella puede pensar que tiene razón y capaz la tiene, pero su superioridad moral no es correcta, porque ella puede tener estándares altos, pero siempre hay gente que va a tener estándares más altos que tú. Y Apu ni siquiera come queso. Y él le aconseja a ella sobre la tolerancia, de que tienes que entender que hay otra gente que va a ver el mundo diferente y tú puedes hacer lo correcto y punto. Por eso es todo lo que tú puedes controlar, como lo que decía la teoría filosófica de Immanuel Kant. Y ahí Lisa se devuelve a su familia, se disculpa y básicamente se termina el show con una nota feliz. Este capítulo me pareció muy bueno porque esto aplica especialmente hoy en día con la capacidad de conocimiento. En un mundo mucho más arcaico, un mundo mucho menos educado, era mucho más normal para las clases bajas sociales que normalmente no tenían educación de hacerle caso a la élite, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado un poco, sigue por supuesto, yo respeto mucho más la opinión de un científico que de la persona promedio,
en cuanto a temas de ciencia. Pero poco a poco lo vemos con los doctores, están teniendo que lidiar con pacientes más educados sobre sus enfermedades. Lo vemos con mecánicos, con gente que el mecánico te dice esto cuesta tanto, ahora tú puedes googlear rapidito cuánto cuesta. Ahora hay un nuevo balance en la sociedad, que creo que este capítulo de Los Simpsons analiza muy bien sus dificultades y sus beneficios. Y de aquí el libro pasa a analizar a Marge. Marge, la esposa de Homero, por supuesto. Ella es como que una persona estable, ¿no? A través de toda la serie. Está casada con un hombre extremadamente volátil, estúpido, borracho, etcétera, etcétera. Bart, su hijo, es un desorden. Él no sale bien en clase, siempre está metido en problemas. Lisa es muy inteligente, es la esperanza de la familia, pero tiene también sus problemas, como lo hablamos en el capítulo pasado. Maggie nunca crece, no puede hablar, etcétera, etcétera. Marge parece como que la más estable, una mujer muy centrada que se ve hasta cierto punto feliz. Y aquí es cuando el libro analiza a Marge de ese punto, ¿qué es la felicidad? Y Aristóteles definía la felicidad de una manera, no es una gratificación física, no es un placer, es más bien una prosperidad general o a largo plazo que tú vas a tener que definir y poder experimentar. Requiere bastante introspección y análisis personal, pero lo que Aristóteles también menciona es que somos una raza extremadamente social. Nadie, a menos que tengan rasgos psicópatas, nadie va a poder ser feliz a largo plazo, al menos que sus familias, amigos, personas queridas no lo estén también. Es muy difícil para ti o para mí o cualquier otra persona estar feliz cuando todo el mundo alrededor de uno no lo está. Entonces no podemos lograr la felicidad sin la contribución de los demás. Entonces, ¿por qué Marge es feliz en la serie? Porque toda su felicidad es su familia, ¿no? Ella, a pesar de que uno que otro capítulo ya tiene un trabajo y eso lo va a tocar el libro más adelante, pero ella tampoco tiene muchos amigos como Homero, ¿no? Además de sus hermanas Patty y Selma, que eran la espantosa pareja, creo que le decían en la serie, ella en verdad no tiene amigos íntimos y no tiene un pasatiempo para ocupar su atención. Su enfoque siempre fue Bart, Lisa, Maggie y Homero. Y lo más importante para ella es claramente el bienestar de ellos. Y por eso, y a través de esa felicidad de ellos, ella se valora a sí misma. Si ellos pueden estar felices, ella se siente feliz. Y de aquí el libro pasa a analizar a Bart, el personaje quizás muy preferido por mucha gente por los problemas en que se mete, pero el libro en verdad lo analiza muy bien porque lo analiza a través del lente de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más famosos de la historia, y el concepto de la virtud de ser malo. Obviamente todos sabemos lo malo que fue Bart Simpson, ¿no? Me acuerdo que un capítulo que quema el árbol de la Navidad de la familia, engañó, hizo trampa en los exámenes 1000 veces, se colocó en una escuela de genios cuando no se lo merecía estar, engañó al pueblo para que pensara que había un niño atrapado en un pozo. Bart Simpson, por supuesto, es la persona probablemente más mala de la serie, o la que hace más maldades, por decirlo así. Pero el chico malo, el muchacho malo de la filosofía siempre ha sido Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán, para los que no lo conocen, él en verdad criticó muchísimo a la autoridad. Siempre fue un aguafiesta. Él parecía que odiaba todo. Todos los ideales que la mayoría de las personas tenían, amaban, apreciaban para sí mismos, él se burlaba de ellos. Él, de hecho, derribó muchos de esos ideales al mostrar que no estaban, digamos que estaban interconectados con cosas que ellos mismos odiaban. Entonces, él siempre fue una persona que vio inconsistencias en los pensamientos y morales de las personas. De hecho, se burló y odió a la religión, se rió de la piedad como cualidad humana, llamó a Sócrates un bufón, pensó que Immanuel Kant era un decadente, dijo que Descartes era un superficial, que John Stuart Mill era un cabeza plana. Él se burló de todos los filósofos que han habido a través de la historia. Él pensó que estaban equivocados. Y la razón por la cual Nietzsche critica tanto a estos filósofos es porque él decía que negaban demasiado la realidad, no eran lo suficientemente fuertes para afirmar y explicar la vida como es. Todos estos filósofos tradicionales, todas estas religiones de hoy en día siempre postulan otro mundo ficticio, un mundo que no existe, un mundo más allá, en vez de explicar el aquí y el ahora de hoy, ¿no? Y lo hacen para poder consolarse a sí mismo, es lo que decía este filósofo Nietzsche. Entonces, por ejemplo, Platón, él creía en un mundo, en un reino de formas eternas, inmutables, y de ahí nosotros entendíamos el mundo de acá, que por ejemplo nosotros cuando estábamos, antes de llegar a la Tierra, a este mundo, vivíamos en un mundo donde todos los conceptos ambiguos como la maldad, la bondad, la caridad, la honestidad, etcétera, eran representados físicamente, eran representados visualmente, tú podías entenderlo. Y cuando llegamos a la Tierra, nos trajimos esos conceptos para acá. Y es una explicación transitoria, inestable. También critica a los cristianos que postulan el entendimiento de este mundo basado en el mundo de Dios, el mundo de los cielos,
que no es conectado a este. Entonces él siempre pensaba que el mundo en verdad es caótico, que no tiene mucho sentido, que por lo tanto, como el ser humano siempre le busca sentido a las cosas, el mundo se convierte un poco insoportable. Entonces, para hacerme sentir mejor y sentir que hay un orden en el mundo, que no es la verdad, voy a buscar entonces el significado a este mundo con otro mundo que voy a crear. Y él decía que eso no tiene sentido, no puedes explicar algo inventándote otro algo. Y eso es lo que él veía, o mejor dicho, lo que el libro analiza que ve en Barth. Barth es el espíritu que Nietzsche, digamos hasta cierto punto respetaba, el espíritu libre. No todas las maldades que hace Barth. Friedrich Nietzsche sí entendía la moral y tiene sus buenos ensayos sobre eso. Pero Barth rechazaba la moral tradicional, ¿no? de la sociedad de los Simpsons. Él no le paraba mucha atención a las virtudes tradicionales. Él simplemente abrazaba el caos del mundo y él se iba con el flow, por decirlo así. Lo que pasara en el mundo, se iba adaptando a eso. Pero él no buscaba entender el mundo de una manera racional. Él simplemente buscaba entenderlo a su manera, que es lo que Friedrich Nietzsche decía que había que hacer. De hecho, el libro argumenta que Lisa es como un Sócrates, ¿no? Ella siempre ve el mundo, ve el caos, ve lo absurdo del mundo que la rodea, y ella persiste en creer que la razón no solamente puede ayudarla a entender el mundo, sino que va a poder ayudarla a arreglar el mundo. Entonces ella trata de defender los derechos de los animales, trata de curar al señor Burns de su codicia, a Homero, a su papá, de su ignorancia, trata de arreglar o moldear, digamos, la personalidad de Bart para que sea una mejor persona, trata de enseñarle a Maggie, a su hermana menor, palabras, cómo hablar, etcétera. Pero nunca nada funciona. Nada realmente cambia en la serie. El señor Burns sigue siendo codicioso, Homero sigue siendo ignorante, Bart sigue siendo Bart, Springfield sigue siendo un mini libertinaje ahí con muy pocos valores. Entonces, las cosas por las cuales admiramos y alabamos a Lisa son síntomas de una enfermedad socrática, es lo que diría Friedrich Nietzsche. Estos problemas, esta forma de ver la vida, existen es por tu ángulo en cómo ves la vida. Si la sigues viendo el mundo si seguimos viendo el mundo de un punto de vista racional, todo es una ilusión, todo es un autoengaño. Y vuelvo y repito, él no promueve el comportamiento de Bart. Friedrich Nietzsche nunca vio la serie de Los Simpsons, pero su filosofía no promueve el comportamiento de Bart. Simplemente está en desacuerdo con la gente que actúa correcto y no entiende de dónde viene esa definición del correcto. No entiende que su definición del correcto también es inventada. Y por lo tanto, el invento siempre es invento. Y lo que pasa en la realidad siempre es realidad. Y esa desconexión es lo que él siempre criticaba. Por ende, casi todos los filósofos tradicionales y casi todas las religiones, él no le veía sentido. Y la razón por la cual esto pasa, según Nietzsche, es por la estructura del lenguaje. El mundo es muy abstracto, pero tenemos que comunicarnos de alguna manera. Y hemos creado palabras y maneras de comunicarnos para poder expresarnos. Pero al final de cuentas, el mundo sigue siendo caótico, siempre está en flujo, siempre está moldeándose. Y las palabras siempre son estables. Entonces Nietzsche decía que las palabras nuestras no pueden capturar y proyectar todo lo que en verdad queremos comunicar. Un ejemplo que él da es cuando decimos que hay un destello de un relámpago o el flash de un rayo, lo que sea. Estamos hablando como si fueran dos cosas diferentes. No, el flash y el relámpago, el destello y el rayo. Pero porque es la única forma que parece que somos capaces de captar y expresar esas cosas. Tenemos que utilizar el sujeto, que es el relámpago, y el verbo, que es el destello, para expresar lo que hemos experimentado. Pero al hacerlo, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque en verdad no hubo un sujeto detrás del verbo, detrás de la acción. No hubo un relámpago causando un destello como tal. Todo fue parte del mismo proceso. El destello es el relámpago, es lo que decía Friedrich Nietzsche. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino Light Drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks Coffee. Y ahora aquí el libro pasa a hablar sobre un poco más de la ética y la bondad moral, que era un concepto de Immanuel Kant. El compromiso de cumplir el deber. Ahora Kant decía que para algo ser deber tiene que tener dos fuerzas en conflicto, dos fuerzas opuestas.
por definición implica la presencia de estas dos fuerzas. Está el deber como tal, que es algo que debes hacer, lo que tú piensas que deberías hacer moralmente. Y están tus deseos personales, tus deseos espontáneos, sentimientos, intereses. Y estas dos cosas siempre están peleando entre sí. Entonces, ese es el gran debate, lo que se debe hacer y el tipo de persona que se debe ser. Y el término deber sugiere que estas dos fuerzas frecuentemente están en conflicto. Y en consecuencia, hacer lo que uno debe hacer o tratar de hacer puede ser muy difícil o doloroso y involucra muchos sacrificios en la vida. Pero cuando estás sacrificando algo, normalmente, argumenta Kant, vas a estar haciendo lo correcto porque te estás desviando no hacia el deseo espontáneo, sino hacia el deber moral. Y este conflicto interno, este debate moral, es muy bien explicado en un capítulo de Los Simpsons que se llama La guerra de los Simpsons entre Marge y Homero. Los dos están teniendo muchos problemas como pareja y deciden ir a una sesión, una terapia psicológica de pareja, asesoramiento matrimonial en una cabaña, en un lago. Pero en este lago hay un pescado muy famoso que pesaba 500 libras, que quien sea que lo pudiera pescar se iba a hacer famoso, iba a tener fama, etc. Y Homero en la primera mañana de la cabaña decide escaparse por la ventana en la mañana para poder ir a tratar de pescar este animal. Por supuesto, Marge lo cacha, lo pilla y lo ve vestido en traje de pesca completo, tratando de salirse de la cabaña. Y Homero se siente muy avergonzado, ¿no? Porque Marge le dice, ¿cómo puede ser que estás pensando en pescar cuando tu matrimonio está en peligro ahorita? Y él se pone como que Homero se siente avergonzado, se pone a caminar alrededor del lago, solamente pensando él mismo, no está pescando. Y sin querer queriendo, se consigue una caña de pescar que alguien había dejado botada. Y esa caña tenía agarrado a ese famoso pescado, que le llamaban el General Sherman, si no me falla la memoria. Empieza a pelear con el pescado y lo captura. Logra sacar el pescado y Homero sabe que si él se va ahorita para el pueblo y muestra el pescado, él se va a hacer famoso, ¿no? Pero decide no hacerlo y lanza el pescado de regreso al lago. Entonces, este es el perfecto ejemplo. Tú tenías un deseo espontáneo de hacerte famoso, de ser el hombre o la mujer, en este caso Homero el hombre, de capturar este pescado de 500 libras, pero tienes un deber moral con tu esposa de hacer que el matrimonio funcione, por lo menos intentarlo, ¿no? Y Homero al final del capítulo le dice a Marge que renunció a la fama por nuestro matrimonio. Y eso es lo que decía Emmanuel Kant, era la verdadera moral, cuando puedes sacrificar algo a cambio de un deber. Y bajo la misma línea de la moral, el libro después empieza a analizar la hipocresía. Dentro de la filosofía siempre ha habido un análisis, un debate de cómo definir apropiadamente la hipocresía, porque se puede confundir mucho por la mentira, por el pretender, el engañar, pero la hipocresía en verdad, filosóficamente, digamos, el concepto ordinario es no practicar lo que uno predica, es actuar en contra de tus propios principios o valores. Entonces la hipocresía está muy relacionada a las acciones, ¿no? Si yo digo que no se deben de comer animales, soy un vegetariano, y como animales, entonces soy un hipócrita. Ahora, si digo un comentario anti-animal, no necesariamente soy hipócrita porque no hice nada. Entonces la hipocresía es algo que tiene que ver mucho con las acciones y por ende no es necesariamente mala. El ejemplo que da el libro con los Simpsons es el señor Burns, ¿no? El jefe de la planta nuclear. Él muestra muchos tipos de valores a través de la serie, pero principalmente su principio como persona es ganancias, ¿no? Hacer la mayor cantidad de dinero posible. Y filosóficamente hablando, esto no tiene nada de malo. De hecho, hay bastante que alabar en eso. Pero no se puede aplaudir de ahí la razón por la cual se le ve como una persona mala es sus relaciones públicas hipócritas que tiene. Él en un capítulo, por ejemplo, él se promueve como un ambientalista, lo que en verdad no es, ¿no? Porque con esta planta nuclear está contaminando el ambiente. Esa planta específica, por cierto, la energía nuclear es posiblemente la energía más limpia que tengamos para el ambiente, pero eso es, digamos, para otro podcast, no este. Entonces con el señor Burns es un hipócrita por hacer eso, no por buscar el dinero y no importarle nada más, porque si ese es su principio y él lo hace, no es hipócrita. Puedes argumentar que es malo de otra manera, pero no es un hipócrita. Y eso es algo que la serie trae. De hecho, es interesante que, con pocas excepciones, ninguno de los personajes principales de Los Simpsons son hipócritas. Bart no es hipócrita, Homero no es hipócrita, Marge no es hipócrita, Liz tampoco.
Maggie ni se diga. Entonces, en verdad, la hipocresía el show la muestra en la sociedad, ¿no? No necesariamente en los personajes principales. Pero el libro argumenta, que es lo que me pareció interesante, que la hipocresía filosóficamente puede ser correcta. Y no busca ejemplos tanto en el show, sino en la vida real. El autor de este capítulo explica que en la Segunda Guerra Mundial, muy famosamente, la lista de Schindler, ¿no? Él se presentó como un nazi. Él decía que había que salvar a la humanidad con la eliminación de los judíos, etc. Pero a través de este engaño y todas sus maquinaciones, le salvó la vida a muchísimos judíos. Eso fue hipócrita de su parte, pero es digna de elogio. Entonces, a veces para llegar a una meta moral es necesario ser hipócrita. Por lo tanto, para juzgar la hipocresía hay que saber las razones detrás de la misma hipocresía. Creo que este es uno de los temas por los cuales a la gente no le gusta mucho a veces la filosofía, porque se enreda entre ella misma en conceptos y pareciera que llegar a una moral, a una definición, pero entonces esto sí, pero esto no, pero esto no, pero esto sí, y pareciera que nunca hubiese una verdad absoluta. Pero ese es uno de los argumentos que hay en este libro. Y de aquí pasamos al último capítulo, que habla sobre la religión, que me pareció la parte más interesante, porque uno de los personajes más famosos de la serie es Ned Flanders, un hombre extremadamente religioso. De hecho, es tan religioso que en un capítulo él está cuidando a Bart, Lisa y Maggie. Homero y Marge están haciendo unas diligencias, están de viaje, algo así, y se lo dejan a los Flanders para que los cuiden. Y Ned Flanders se entera de que ellos no están bautizados, que los niños no están bautizados. Entonces decide bautizarlos, sin decirle a sus padres, sin el consentimiento de los niños, por supuesto, que son muy jóvenes para decidir esto. Entonces esta es la pregunta filosófica que se hace en el libro. ¿Fue correcto esa acción? ¿Hasta qué punto amar a tu prójimo es consistente con tolerar las creencias o las prácticas de los vecinos, ¿no? Si Ned Flanders no hizo lo que hizo por maldad, en teoría, él quiere proteger a alguien. Si yo sé o él cree que si alguien no se bautiza va a quemarse en el infierno por el resto de la eternidad, bautizarlo entonces es una actitud, una acción buena. Pero ¿es esto cierto? Y entonces aquí empieza el capítulo a analizarlo muy interesantemente desde un punto de vista filosófico. Entonces podemos analizar esta decisión de Flanders desde el punto de vista de la autonomía, que era un concepto que trajo Immanuel Kant. En este concepto, Immanuel Kant, el filósofo, decía que se podía actuar por principio y independientemente de los intereses. Si tienes esas dos cosas, entonces una acción es moral. Pero todos los factores tienen que estar, si no la acción no es moral. El primer factor de que hay que actuar por principio, Kant lo considera importante, pero no tan importante, porque cada acción, lo sepamos o no, lo veamos conscientemente o no, tiene algún principio detrás, lo que llaman una máxima. El valor moral de una acción va a depender de la naturaleza de la máxima que guía esa acción. Entonces algunas máximas van a ser reflejadas en intereses personales, otras no lo van a hacer. El punto es que todo comportamiento tiene una máxima, y en el caso de Flanders, amar a tu prójimo como a ti mismo, que fue lo que hizo en cuanto a si yo me quiero salvar, yo tengo que bautizarme. Si tengo que amar al prójimo como a mí mismo, yo también tengo que bautizar a los demás. Entonces es un ejemplo de una máxima que no refleja intereses personales, lo está haciendo por intereses, digamos, grupales o intereses de las demás personas. Entonces hay que mirar el segundo factor, que es actuar independientemente de los intereses. Kant decía que para que una acción sea moral, solamente puede ser moral si la motivación para esa acción es la misma moralidad. Entonces sé que esto suena un poquito complicado, un poco cíclico, pero él lo que está diciendo es que no puedas satisfacer tus propios intereses, porque obviamente eso no siempre va a ser malo. Solo que tus propios intereses no pueden ser la motivación principal de esa acción. Si eso es así, es inmoral la acción, si no, es moral. Entonces es difícil de determinar cuando esto es así, cuando en verdad estás actuando a favor de la moralidad misma. El mismo Kant reconoce que es difícil de identificar esto. Y de hecho pues dice que hay ejemplos en el cual esto puede ser imposible. Pero uno puede actuar sobre nuestros principios independientemente de nuestros intereses. Y aquí es cuando Kant dice que se alcanza la autonomía. Actuar moralmente entonces significa actuar bajo el principio propio de tu principio o moral. Es ciertamente digno de elogio cuando alguien puede actuar con benevolencia por instinto, ¿no? Cuando alguien hace algo bueno por total y absoluto instinto, pero en verdad es más moralmente significativo cuando alguien actúa por moral porque se basa en un principio. Es muy fácil para un padre o una madre rescatar a su hijo de una situación peligrosa, pero eso lo hacen por instinto. Es más difícil realizar una acción por un principio, por algo que en verdad tienes que pensar.
Entonces Kant él mismo se da cuenta que no solamente son dos criterios, dos factores para determinar si una acción es moral. El primero que había mencionado, que era actuar sobre un principio. El segundo, que sea independiente de nuestros propios intereses, sino que hay un tercero, que es que nosotros mismos hayamos decidido la acción. Entonces la razón, y no estoy hablando de la razón de estar correcto o incorrecto, sino de la razón del pensar, ¿no? El tener una razón de ser, de poder pensar por ti mismo y definir cuáles son tus principios, eso es lo que determina si una acción es moral o no. Si tú tomas una decisión que es buena, que es visto moralmente, mira, esta persona donó $1,000 a tal asociación o fundación para los niños con cáncer. Esa acción se ve, de afuerita se ve buena. Pero si alguien le puso una pistola en la cabeza a esa persona para que donara esa plata, esa acción entonces ahora no es buena, no es moralmente correcta, porque lo hizo por estar esclavizado. Y eso es lo que menciona Emmanuel Kant. Él llega a la conclusión que una acción solamente es moral si hay autonomía completa. Si el principio que tú decidiste, lo decidiste tú. Si es independiente de tus propios intereses y tú sabes cuáles son esos intereses. Y si tú mismo definiste no solamente el principio, sino la acción. Tú decidiste hacer esa acción. Si no tienes esas tres cosas, la acción no es moral. Por lo tanto, el Ned Flanders haber bautizado a Lisa es incorrecto. Porque Lisa no decidió esto. Tú puedes verlo como correcto que las personas estén bautizadas. Pero si las personas no quieren estar bautizadas y no decidieron ser bautizadas, tu actitud, tu acción es inmoral. Y esa es la conclusión a la cual llega este capítulo bajo el análisis de la autonomía de Emmanuel Kant. Y con esto llegamos al final de este libro. Es un libro, como les dije, muy interesante. Para el que le gusta la filosofía y al que le gusta los Simpsons, creo que se aprende bastante. Este libro, estos autores empezaron escribiendo el primer libro. Es una serie de varias series de televisión. Básicamente son varios libros que analizan diferentes obras de arte, diferentes series de televisión, de un punto de vista filosófico, psicológico, sociológico. Y el primero fue Seinfeld, la popular serie de los 90 en Estados Unidos. Yo les pregunté a ustedes en Instagram, como siempre nos pueden seguir en @bibliotequeando, cuál libro querían ver, el de los Simpsons o el de Seinfeld. Creo que fue 80% de la gente votó por los Simpsons, así que espero que les haya gustado el resumen. Repito, habla de conceptos bastante interesantes, la autonomía de Emmanuel Kant, Aristóteles, Friedrich Nietzsche con su odio hacia todo lo que existe. Me pareció que aprendí bastante leyendo el libro y espero que ustedes lo hayan hecho también. Nos vemos la próxima semana en el próximo podcast de Bibliotequeando.